Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Criopreservación aviar, proyecto CrioChic. Hablamos con Berenice Bernal Juárez. La conservación a temperaturas extremadamente bajas de espermatozoides y óvulos, la criopreservación, se utiliza habitualmente en seres humanos y en muchos otros animales y plantas. No obstante, la eficiencia de la técnica puede variar mucho entre unas especies y otras. En algunos casos, como es el de las aves, la criopreservación de óvulos sigue siendo un reto considerable. Al fin y al cabo, un óvulo de gallina es el huevo que habitualmente consumimos, demasiado grande como para soportar la congelación sin deteriorarse. Y por otro lado, la conservación de espermatozoides también plantea problemas que se traducen en una baja tasa de fertilidad tras el proceso de congelación. La criopreservación de gametos de pollo se utiliza como modelo para el desarrollo de protocolos que sean útiles para la industria y para la conservación de otras especies ovíparas como el pavo, el pato, los flamencos o los pingüinos, incluso las tortugas. Para buscar fórmulas que permitan salvar esas dificultades, existe un proyecto denominado CrioChic. Es un proyecto de la Unión Europea, cuya responsable es Berenice Bernal Juárez, nuestra invitada hoy en Hablando con Científicos. Hoy hablamos con Berenice Bernal Juárez. Es investigadora en la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos, donde está haciendo un postdoctorado en criopreservación de material reproductivo de pollo. Bueno, aquí hay muchas preguntas que hacer y muchas cosas que explicar. Bueno, ante todo, un saludo, Berenice. Muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. Y gracias a ustedes por permitirme difundir mi actividad investigadora. Bueno, eso de ustedes suena mexicano, porque tú eres de México, ¿no? Sí, soy mexicana. Pues nada, ahí están tus paisanos, tenemos una gran audiencia ahí que te va a estar escuchando también. Hablamos de criopreservación. Yo creo que vamos por lo más elemental, ¿no? Vamos a empezar por el principio porque al fin y al cabo muchos de nosotros, yo el primero antes de preparar la entrevista había oído hablar poco de este tema. ¿Qué es la criopreservación? La criopreservación es la conservación de células o tejido o cualquier material biológico mediante la congelación a muy bajas temperaturas que se logran con nitrógeno líquido que está a menos 196 grados centígrados. Esta baja temperatura lo que hace es disminuir la actividad metabólica, la disminuye de tal manera que el material pueda preservarse muchísimo tiempo. Se habla incluso de que puede conservarse de manera indefinida. ¿Y por qué esa temperatura tan baja? Porque yo tenía entendido que cuando uno congela las cosas hay algo que cambia dentro de las células, ¿no? Se producen cristales y cosas de esas. ¿A esa temperatura ese problema no existe o qué? No, existe y en realidad es uno de los problemas con los que nos enfrentamos en los protocolos de congelación. Lo que pasa es que, añadimos una serie de crioprotectores que son los que ayudan a la célula a sobrepasar estos efectos de la congelación, la formación de cristales y otros procesos que se llevan a cabo durante la congelación. La célula sufre muchos cambios, sobre todo por la presión osmótica. Puede perder agua o puede hincharse dependiendo de la velocidad a la que se congela la célula. Entonces es todo un sistema que incluye
aditivos como los crioprotectores, pero también las velocidades de congelación, por ejemplo, y recientemente se están haciendo el uso de otros aditivos como por ejemplo antioxidantes para evitar que la célula durante ese proceso de congelación se deteriore por la producción de radicales libres. Entonces es todo un complejo sistema que hay que ir probando. En realidad lo que hacemos es ir probando diferentes crioprotectores, diferentes velocidades, diferentes aditivos para ver cómo logramos aumentar la supervivencia de las células después de que han sido congeladas. O sea que el objetivo al final es, digamos, conservar ese material biológico que dure muchísimo tiempo y que en un momento determinado se le pueda, digamos, despertar para que realice la función para la que ha sido creado. En este caso, tú te dedicas ahí a la criopreservación de material reproductivo de pollos. Material reproductivo de pollo, quizás habría que explicar cómo se consigue ese material reproductivo, ¿no? Porque uno se lo pregunta siempre. Sí, vale. Bueno, yo empecé congelando semen de pollo y el semen de pollo se obtiene mediante un masaje que se le hace al pollo en la cloaca. Lo que se hace es masajear la parte trasera del pollo y cerca de lo que es la zona de la cloaca, y además un masaje en la parte de la espalda, de los riñones, que es donde se encuentran los testículos, porque los testículos de aves son internos. Entonces masajeas la espalda y la parte de la cloaca y después haces presión con los dedos para estimular la eyaculación. Y así obtenemos el semen. El semen sale en forma de gotas blancas y nosotros lo recogemos. Y en el caso de las hembras es más complicado porque el ovocito de la gallina es el huevo que nos comemos. Es tremendamente grande. Entonces, actualmente no existe o nadie ha logrado congelar los ovocitos de la gallina. Por lo tanto, hay que usar... O sea, habría que congelar el huevo entero. El huevo, el huevo, efectivamente. Y es sumamente grande, lo cual genera problemas en la congelación, claro. Para empezar, los crioprotectores les llevaría mucho más tiempo poder penetrar, las temperaturas de congelación tendrían que adaptarse. Es complejo hacerlo. Entonces, no se ha hecho, y lo que se está haciendo es buscar alternativas como, por ejemplo, congelar las células primordiales de los embriones. Estas células son generadas durante los primeros días de formación del pollo y son las células que posteriormente se transforman en espermatozoides o en ovocitos. Entonces, lo que se hace es recolectar estas células, se congelan, y una vez que uno decide revivirlas, por decirlo así, son inyectadas en embriones de otro pollo. Y entonces ese pollo, una vez que ha madurado, produce los espermatozoides o los ovocitos del embrión que donó esas células primordiales. Y es una manera en la que se conserva el ovocito, la parte femenina. Es importante decir que, por ejemplo, en la gallina, en los pollos, la que determina el sexo de los pollos es la hembra, no es el macho, como en el caso de los mamíferos. Por eso para nosotros es tan importante conservar también la parte femenina, porque es la parte que determina el sexo. Estamos hablando de pollos, pero naturalmente aquí el problema es más general, ¿no? Porque en realidad todo esto sería aplicable a las aves en general, ¿no? Sí. Y supongo que se habrá intentado con otras especies. Sí. En el caso de espermatozoides, el gallo, por ejemplo, se utiliza como modelo para desarrollar los protocolos de criopreservación, y luego esos protocolos son aplicados a otro tipo de aves, como pueden ser los gansos, los pavos, o incluso especies silvestres como pingüinos o perdices. Entonces, el modelo del que se parte es el pollo. Por eso es importante, no solamente para el ámbito de la industria alimentaria, que están muy interesados en conservar animales de alto valor económico,
sino también para mantener la biodiversidad y aplicar estos protocolos a otro tipo de animales que posiblemente estén en peligro de extinción, por ejemplo. Bien, pues hablemos entonces de lo que tú estás investigando, porque ahí hay una serie de problemas que plantean tanto la recolección, como has dicho, como el mantenimiento, porque todo eso hay que mantenerlo luego el tiempo indefinido, ahí permanentemente congelado a esas temperaturas que has dicho que son de 196 grados bajo cero. Sí. O sea, no debe ser fácil, sobre todo costoso, ¿no? Claro, la conservación entiendo que es para su uso posterior. Sí. En el caso de la reproducción de pollos para granjas y eso se debe hacer inmediatamente, ¿no? O es que se preservan ciertas variedades porque son a lo mejor más productivas y en ese caso se exportan y se llevan a otros lados. Sí. En el caso de la industria alimentaria, actualmente estoy trabajando con Coop, que es una multinacional para la producción de pollo, y ellos están interesados en preservar, por ejemplo, algunas variedades que son altamente productoras o de huevo o de carne, por ejemplo. Pero además hay otro reto al que se enfrentan actualmente y es el cambio climático. Es importante también, interesante, conservar aquellas razas autóctonas que se han adaptado a climas que a lo mejor las actuales razas comerciales no están adaptadas. Por lo tanto, para ellos también es beneficioso el conservar esas razas de tal manera que en algún momento, si se requiere, se pueda hacer una nueva variedad de pollo que se adapte a las nuevas condiciones climáticas. O sea que se está creando un banco entonces, realmente, un banco de estas células. Sí, así es. En España el INIA tiene un banco de germoplasma y en Holanda también está el Centro de Recursos Genéticos que cuenta con numerosas razas, no solamente de pollo, también tienen de vaca, de cerdo, de oveja y bueno, están en la labor de conservar la mayor variedad posible de razas y también de individuos valiosos para la industria, pero también para la preservación de la variedad genética en las poblaciones de los animales de granja actuales. No solo los animales de granja, también existirán bancos de, digamos, aves silvestres. Sí, bueno, en el caso de Wageningen, ellos están enfocados en la conservación de animales de granja, pero, por ejemplo, en España, allí sí que tienen material de animales silvestres, como por ejemplo el pingüino, flamencos. Actualmente están trabajando en un programa de conservación de urogallo, del urogallo cantábrico. Están trabajando en la conservación de esta especie que es de alto riesgo de extinción. Y bueno, no han llegado aún a la parte de congelación, pero la idea es llegar a eso, ¿no? Conservar material genético congelado. Bueno, tú participas en un proyecto que se llama CryoChick, Sí. que supongo que tendrá sus objetivos. En primer lugar, ¿cómo surge este proyecto? Bueno, este surge de la necesidad de encontrar protocolos que sean más adecuados al pollo. El pollo, el espermatozoide de pollo es muy sensible a los protocolos de congelación. Por lo tanto, actualmente se tienen bajas tasas de fertilidad con los espermatozoides que han sido congelados y descongelados y posteriormente inseminados en las gallinas. Las tasas de fertilidad por ejemplo, en aves autóctonas es muy baja y muy variable, o sea, varía entre razas, varía entre incluso individuos. Entonces, se está trabajando por encontrar la manera de lograr que la criopreservación sea implementada de manera rutinaria, por ejemplo, en la industria. Actualmente eso se suele hacer con el toro, con el semen de toro. Ha dado buenos resultados y la gente lo suele utilizar para conservar el semen de toro, pero en el pollo
siendo los valores de éxito, de fertilidad tan bajos, todavía no se termina de asimilar el hecho de que pueda ser una posibilidad para conservar el material y usarlo. ¿A qué se debe ese problema? Bueno, para empezar, la morfología de los espermatozoides es distinta. Los espermatozoides de mamífero son como una pala de ping-pong, que es redonda y plana. En el caso de las aves es filiforme, es como si fuera una aguja larga y con un flagelo bastante largo. Ese tipo de morfología hace que el espermatozoide sea más sensible a los procesos de congelación, además de que tiene muy poco citoplasma presente. Entonces, sufre con la presencia de crioprotectores y sufre con la formación del hielo. Entonces, hemos visto que es sumamente sensible a los procesos de congelación y necesitamos protocolos que garanticen una supervivencia suficiente para tener tasas de fertilidad posteriores, pues económicamente atractivas para la industria, por ejemplo, pero también para conservar y hacer uso de ese material para en un futuro restablecer una raza, por ejemplo. Claro, tú hablas del citoplasma, o sea, si mal no recuerdo, de cuando yo estudiaba biología en el bachillerato, la célula está compuesta de núcleo y citoplasma. Es importante entonces que, digamos, exista esa cantidad de material alrededor del núcleo a la hora de congelarlo. Sí, la mayoría de la cabeza del espermatozoide es ADN, es el núcleo, y tiene muy poco citoplasma. El citoplasma lo que hace es regular la entrada de los crioprotectores. Al haber tan poco citoplasma, enseguida el espermatozoide sufre un choque con la presencia de crioprotectores que el espermatozoide lo encuentra complicado de gestionar, en el sentido de que tiene muy poco citoplasma, muy poca agua presente dentro, por lo que es sumamente susceptible a efectos tóxicos, por ejemplo, del crioprotector. Y vamos, el citoplasma también es importante porque ahí es donde se producen los antioxidantes, por ejemplo, o son transportados antioxidantes más bien, y al tener tan poco citoplasma, el espermatozoide no cuenta con las suficientes herramientas para contrarrestar el daño por ejemplo, por la presencia de radicales libres. O sea que al final los crioprotectores son sustancias que vosotros añadís, que tienen un objetivo que es proteger de alguna manera el espermatozoide de la congelación, Claro. pero que al mismo tiempo no deja de ser una sustancia externa que tiene que penetrar y que lo tiene que hacer, digamos, con cuidado, ¿no? Sí, No puede entrar así a las bravas, Sí. porque puede causar un daño inesperado, ¿no? Ajá. O sea, de ahí viene todo tu trabajo de estudiar también ahí esos crioprotectores. No valdrán unos cualesquiera, habrá que investigar. Sí, además de que cada especie reacciona diferente a los distintos crioprotectores. Por eso es algo que se hace como muy, es muy específico de cada especie y además también de cada raza. Hay razas que son buenas congeladoras y malas congeladoras, es decir, hay algunas que responden mejor a la congelación y otras que responden fatal. Entonces son como protocolos que se tienen que diseñar muy específicamente para esta especie, esta raza de animal. O sea, cada especie, no solo cada especie, sino cada raza. Sí. Pues razas de pollos debe de haber un montón, ¿no? Sí, sí. Sí. O sea que entonces en ese proyecto CryoChic, estáis estudiando todo esto realmente, ¿no? Sí, la idea de CryoChic se basa en... yo me recuerdo perfectamente, mi esposo está viendo un documental sobre una ardilla que es capaz de sobrevivir a las bajas temperaturas del Ártico. Y empecé a investigar en esa senda de ver qué animales soportaban las bajas temperaturas y
bueno, me enteré que existe una rana, que es la rana de bosque o la rana de la madera en el norte, en Canadá, vive en Canadá y en Alaska, que es una rana que durante el invierno se congela y durante la primavera se descongela y no sufre ningún daño en sus tejidos internos. Sí, recuerdo haber visto un documental y es impresionante, ¿no? Porque reflejaba, pues eso, la rana totalmente congelada y cómo cuando empieza a descongelarse en un momento determinado abre un ojo, mueve un ojo y Sí. se empieza a despertar, ¿no? Claro, entonces si en la naturaleza existe esa capacidad de congelarse y después descongelarse sin sufrir ningún daño, significa que es posible hacerlo. Entonces, investigando sobre esta rana, se ha visto que esta rana produce 2 tipos de proteínas. Una proteína que son las llamadas antifreeze proteins, proteínas anticongelantes, que también las producen peces del Ártico, por ejemplo, que lo que hace es evitar que se forme el hielo a muy bajas temperaturas. Entonces, por eso los peces del Ártico son capaces de vivir en el agua, que está muchas veces a bajo cero, y no se congelan por estas proteínas. Pero además otra cosa es que estas proteínas evitan la recristalización, que es que los cristales pequeñitos que se forman evita que se formen cristales más grandes a partir de ellos. Los mantienen pequeños, evitan que se unan entre ellos y formen cristales más grandes. Esa característica tienen las antifreeze proteins. Pero esta rana, además de producir esas antifreeze proteins, produce ice nucleating proteins, proteínas nucleadoras, que significa que inducen la formación del hielo antes de lo normal. Nosotros, analizando la presencia de estas proteínas y otros estudios previos que se hicieron con el actual el supervisor de mi proyecto, llegamos a la conclusión de que lo que sucede es que estas proteínas inducen la formación temprana del hielo para reducir una fase del proceso de criopreservación que se llama supercooling, que es cuando tú bajas la temperatura de un líquido. No sé si alguna vez has metido alguna botella en el congelador y está líquida y de repente la sacas y si le da algún golpe a la botella o lo que sea, se forma hielo de repente, muy rápido. Eso sucede porque esa agua está súper enfriada. ¿Qué quiere decir? Que está abajo cero, pero no se ha formado el hielo aún. No se ha dado el cambio de fase a sólido. ¿Qué pasa? Que cualquier estímulo externo, un golpe, por ejemplo, hace que se formen los cristales de hielo de repente. Entonces, lo que nosotros creemos es que esta rana, con la presencia de proteínas que inducen la formación del hielo antes de lo normal, se reduce este supercooling. Es decir, el hielo se forma sin dejar que la temperatura de los líquidos bajen de cero, sin formarse en hielo. Ajá, o sea que ahí el peligro está en que en ese golpe que se le da a la botella se forman cristales, pero cristales muy grandes que romperían Exacto. tejidos y romperían, en el caso de Sí. ser un material biológico, pues acabarían con esa célula, ¿no? Claro. Entonces la estrategia de la naturaleza, que es más sabia que nadie, lo que hace es crear cristalitos muy pequeñitos, muy despacito, antes de que llegue ese momento, para evitar precisamente que en ese momento se produzca esa explosión de hielo, podemos decir, ¿no? Sí. La velocidad exactamente no sabemos si sea despacio o rápido, pero sí que debe producirse antes de lo que normalmente ocurriría en cualquier otro animal. Y además tiene las antifreeze proteins, que lo que hacen es evitar que cristales que cristales pequeños se junten entre ellos formando más cristales más grandes. Entonces, nosotros dijimos, bueno, pues queremos probar con esas proteínas. Queremos ver qué pasa con los espermatozoides. Y de ahí surge CryoChick. CryoChick lo que hace es plantear el uso de estas proteínas para ver qué impacto tienen en la criopreservación y si mejoran o no la supervivencia del material que vamos a congelar. De acuerdo, Berenice. Vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida.
Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Cienciaes. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Berenice Bernal Juárez, investigadora postdoctoral en la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos, donde trabaja en el proyecto CryoChick, una iniciativa de la Unión Europea para buscar fórmulas que permitan salvar las dificultades que tiene la criopreservación aplicada a los óvulos y espermatozoides de los pollos. Berenice, hablabas de los crioprotectores que en la naturaleza contienen algunos animales, por ejemplo esas ranas que comentabas, que son capaces de congelarse y descongelarse, manteniendo luego su estado habitual, sin que les afecte para su supervivencia. Pero esos crioprotectores al final son de rana, si se le ponen a una célula reproductiva de pollo, por ejemplo, pues es otra especie y supongo que puede crear problemas. Este tema de estas proteínas ha llamado mucho la atención. Entonces, actualmente existe una empresa que vende estas antifreeze proteins, en una empresa americana. Las vende, ahí las he conseguido yo para trabajar con ellas, pero también en Holanda existe una universidad, la Universidad de Eindhoven, que ellos están sintetizando estas proteínas. Y además están haciendo nuevos diseños de proteínas, que ya no vienen de animales, sino que son producidos en un laboratorio. Entonces estoy probando estas proteínas que vienen de los peces. No tengo acceso a las proteínas de la rana. Comercialmente disponibles se encuentran las de los peces. Y también estoy probando con algunas proteínas sintetizadas por esta universidad. Y con respecto a las proteínas nucleadoras, que son las que inducen la formación del hielo en una etapa temprana, estoy usando las que existen comercialmente en el mercado, que esta proteína es la que se usa para producir nieve artificial. ¿Ah, sí? Eso sí. No lo sabía. O sea, al final todo empieza a envolverse y a mezclarse, ¿no? Sí. Muy interesante. Entonces, está ahí todo un campo de investigación, ¿no? Esas proteínas que hablas de las ranas están, digamos, en pañales. Todavía no se han utilizado en esas investigaciones. Ese será el objetivo final, ¿no? Sí, existe investigación sobre qué es lo que está pasando con estas proteínas dentro de la rana, qué es lo que hace posible que se congele sin sufrir ningún daño. Pero comercialmente todavía no se encuentran disponibles ese tipo de proteínas como para poder trabajar con ellas. Entonces, en CryoChick, tú vas probando, ¿no? Lo que vas haciendo es probar distintas proteínas y supongo que el proceso será completo, ¿no? O sea, inyectarás las proteínas en los espermatozoides o en los óvulos, luego los congelarás, luego los descongelarás y pruebas si funcionan o no funcionan. ¿Eso cómo lo pruebas? Sí. ¿Tienes que generar familias de pollo cada vez que haces un experimento o qué? Lo que hago es, la empresa con la que estoy trabajando, COP, me facilita el semen, ellos lo colectan y me lo facilitan, y yo lo que hago es, en el medio que normalmente utilizamos para congelar los espermatozoides, añado esas proteínas. Y añado el crioprotector, congelo,
luego descongelo y veo qué tasa de supervivencia hay, qué calidad hay en el ADN, si el ADN sufrió daños o no, el acrosoma, que es una de las partes importantes del espermatozoide, porque es la parte en la que se encuentran las enzimas para que el espermatozoide sea capaz de penetrar en el ovocito. Por eso esa parte también es importante para nosotros. Y vemos el porcentaje de calidad que hay en los espermatozoides que se han descongelado. Y en el caso de la gallina aún no he llegado allí. Ahora mismo estoy en la parte de semen, que es la parte en la que en Wageningen estoy trabajando. En la parte de la gallina tendría yo que congelar estas células primordiales de embriones, y para eso tengo que ir a otro instituto de investigación porque no lo hacen en Wageningen, en el Centro Nacional de Conservación Genética y de la Biodiversidad de Hungría. Ellos allí trabajan con estas PGCs y además con el Instituto Roslin de Escocia. Con ellos dos estoy colaborando para que el año que viene, en marzo, me voy a Hungría y a Escocia a trabajar con estas células primordiales para conservar los ovocitos, porque nos interesan, en el caso de las células primordiales, nos interesan las células femeninas, las que van a producir ovocitos. Ajá. O sea que, bueno, es un proyecto entonces que engloba distintas instituciones, por lo que estoy viendo. O sea, que ahí hay una serie de investigadores que van junto a lo que haces tú, irán haciendo otras cosas y luego os tenéis que reunir. Funciona así, ¿no? Sí, en el caso de Hungría, ellos me van a facilitar también las gallinas para poder inseminar con el protocolo de criopreservación que estoy diseñando actualmente. Una vez que esté completado el diseño del protocolo, en Hungría voy a inseminar con el semen que se haya congelado con ese protocolo, voy a inseminar las gallinas en Hungría. Y también ellos, al tener experiencia en estas células de embriones, también me van a entrenar para colectar estas células, congelarlas y en el Instituto Roslin poder congelar esas células con las proteínas que te acabo de mencionar. Todo un circuito de investigación. Sí. Bueno, esto lógicamente se hace con objetivos, tú lo has dicho, ¿no? Al final hay empresas involucradas que están interesadas en esto, porque lógicamente son empresas que lo que quieren es hacer negocio con estas historias y pueden facilitar esa cría de nuevos pollos, incluso de razas que probablemente tendrán más problemas que otras, como dices, a la hora de utilizar la criopreservación, ¿no? Sí, sobre todo las especies autóctonas, que son las que están adaptadas a su medio ambiente, dentro de ellas hay una gran variabilidad en cuanto a su respuesta a la congelación, pero su valor es mucho porque son los que pueden brindar en algún momento alguna herramienta para crear pollos que se adapten al ambiente en el que nos encontremos produciendo el pollo. Por ejemplo, si el clima cambia, vamos a tener que recurrir a esas aves y hacer, nuevas razas de pollo que sean tolerantes a ese nuevo clima en el que nos encontremos. Claro, porque estamos hablando, siempre se menciona el cambio climático. El cambio climático simplemente es que cambian las condiciones del clima. Entonces, un ser vivo que está adaptado, digamos, a las temperaturas bajas, si de buenas a primeras le cambia el clima y tiene que soportar temperaturas altas, no está preparado. La evolución suele ser muchísimo más lenta de lo que está siendo, y entonces le podría dar tiempo, pero como nosotros estamos acelerando esto, probablemente no les daría tiempo, y ahí estáis vosotros con esas investigaciones dándole una oportunidad de resistencia, ¿no? Sí. Existen gallinas, esto es una curiosidad mía, existen gallinas que aguanten el frío de por ahí del norte, o sea, hay gallinas nórdicas, digamos, que están más preparadas para aguantar el frío y por lo tanto eso les da alguna ventaja a la hora de la criopreservación.
Bueno, no sé si existen alguna raza autóctona nórdica. Estoy más familiarizada con las razas españolas, que es donde he trabajado, y con las razas de, bueno, ahora mismo comerciales, que son con las que estoy trabajando. Pero, por supuesto, si existe alguna raza que está adaptada al clima frío, por supuesto que seguramente, bueno, podría ofrecer un valor en cuanto al cambio climático. Si un sitio de repente cambia y el clima baja su temperatura, por supuesto tendríamos que recurrir a esa raza de gallina para poder generar una nueva raza que tolere ese cambio climático. Y cuando ya se piensa en la conservación de especies, especies que pueden estar amenazadas, especies de aves, que pues tú has mencionado ya algunas, ¿no? ¿Existen por ahí instituciones que están ahí pendientes de ti y te llaman porque están interesadas en aplicar lo que tú vayas averiguando para conservación de algunas especies concretas? Sí, a ver, es un trabajo en equipo. Entre nosotros sabemos más o menos qué es lo que está haciendo cada uno. En los congresos presentamos nuestros trabajos, y normalmente es allí donde se acercan o surgen los contactos de, mira, yo estoy trabajando con esta especie, me interesa esto, podríamos iniciar una colaboración donde aplicar el protocolo que estás diseñando, o estamos interesados en tus resultados para ver si puede ser aplicado en esta especie. Sí, esas interacciones sí que existen. Y es un intercambio recíproco, porque tanto a mí me interesa que esto se aplique y se vea si funciona en otras especies, y a ellos les interesa conservar esa especie. Entonces es un cambio recíproco, un intercambio. Sí, porque Sí. mencionabas ahí el urogallo, por ejemplo, en España, ¿no? que es emblemático en cuanto a Sí. conservación y supongo que cada país o cada lugar de la Tierra tendrá ahí su especie que está amenazada o que se ve que puede desaparecer y que está interesada por encima de todo en que resista, ¿no? En que resista y que Sí. pueda seguir avanzando. No solo ya por el cambio climático, porque la verdad es que muchas veces, la mayoría de las veces se extinguen por culpa nuestra directamente, ¿no? No necesitamos que cambie el clima para eso, Sí, sí, somos sí. más terribles que eso. Muy bien, muy interesante. A mí me gusta que habléis del equipo con el que trabajas, ¿no? Para que menciones pues, a aquellas personas que desees y sobre todo para darnos una idea de cómo funciona un equipo de esta característica donde intervienen tantos factores, ¿no? Que son tan importantes. Cuéntame. Sí, bueno, yo empecé con el INIA en mis temas de criopreservación. Ellos fueron los que me enseñaron las técnicas que sé actualmente de evaluación y congelación. Y dentro del proyecto en el que participaba con ellos, era un proyecto europeo, allí conocí a varios científicos de diferentes países que trabajaban en diferentes cosas. Conocí a Henry Wulders, de aquí de Wageningen, que tiene muchísima experiencia en criobiología. Conocí a Cristina Liptoy del Centro Nacional de Conservación Genética y de la Biodiversidad de Hungría, que ellos lo que hacen, además de trabajar con estas células primordiales, también se dedican a hacer trasplantes de ovario en embriones, en pollos recién nacidos, y es el único instituto que conozco que lo hace. Y también conocí a Mike McGrew del Instituto Roslin, que se especializa en el tema de las células primordiales y que ha producido pollos transgénicos a través de la manipulación de estas células primordiales. Ahí fue donde conocí a todos estos investigadores. Y bueno, cuando decidí aventurarme en proponer este proyecto, CrioChic, pensé en ellos porque quería que fuera eh, algo más global, es decir, que incluyera no solamente la parte del semen, que era con lo que yo trabajaba hasta entonces, sino que también incluyera a la parte femenina. Y para eso tenía yo que buscar esa colaboración con la gente que supiera hacerlo.
Y fue allí cuando yo contacté con ellos para proponerles este proyecto, para saber qué les parecía, si estarían interesados, y les interesó y así fue como surgió CryoChic, y con su parte masculina, que es espermatozoides, y la parte femenina para las células primordiales. Has mencionado trasplante de ovarios. No sabía que eso se pudiera hacer en pollos. ¿Eso qué objetivo tiene? Pues lo que te contaba, preservar lo que es la parte femenina de la gallina, puesto que es muy difícil conservar el huevo. Además de utilizar las células primordiales, también se utilizan, pues ellas buscaron otra alternativa, que es, bueno, vamos a trasplantar ovarios. Entonces han tenido éxito de tal forma que hay pollos que producen los ovocitos de otro pollo que donó ese ovario o esa parte de ovario. Y entonces han tenido éxito. Es una técnica sumamente compleja porque imagínate el nivel de micromanipulación que eso requiere, pero bueno, lo han conseguido. Ellas trabajan con pollos no recuerdo si es los primeros días de vida de un pollo, o sea que es un pollo sumamente jovencito, de tal manera que cuando lo trasplantan, el otro pollo, desde sus inicios, empiece a desarrollar ese ovario exógeno que viene de otro pollo. Es un mundo de sorpresas, ¿eh? Muy bien, muy interesante. Una cuestión, este proyecto, CryoChic, ¿cuánto dura? ¿Quién lo apoya? ¿Cuáles son vuestros apoyos? Está financiado por la Unión Europea, por el programa Marie Curie. Es un proyecto, bueno, esta convocatoria de Marie Curie es sumamente competitiva. Se presentaron alrededor de unas 6.000 solicitudes. Es una convocatoria que está abierta a todo el mundo. Y bueno, la financiación es europea, dura 2 años. Fui de las afortunadas que lo logró. La primera vez que lo intenté no lo logré, pero bueno, al segundo intento mejoré la propuesta y bueno, salió ganadora. Y bueno, para mí fue como, no me lo podía creer. Sí. ¿Y este proyecto, una vez que acabe, continúa con otro o qué hace? ¿Se ponen los resultados a disposición de la comunidad científica y luego ya se verá qué pasa? ¿Cómo es eso? Sí, es uno de los requisitos de la Unión Europea, que todos los resultados de la investigación sean puestos a disposición del público en general, para que otros científicos puedan trabajar también en esa línea. O abrir otros nuevos campos de investigación. En mi caso sí que me interesa continuar por esta línea, así es que estoy pensando ya en mi próximo proyecto para darle continuidad a la investigación. Esta beca, una de las condiciones que pone es que tengo que moverme a otro país, por eso tuve que moverme a Holanda. Pero ahora me gustaría generar otro proyecto para volver a España, que es donde me gustaría continuar la investigación. Bueno, ya estamos hablando de la última parte del programa, que es hablar de ti. Como siempre digo, hay estudiantes que nos están escuchando y algunos de ellos, pues puede ser que por escucharte encuentren, digamos, el camino de investigación de su vida. Así que intenta convencerlo. Primero, muéstranos qué es lo que has hecho tú para que sirva de guía, y si encuentran dificultades, pues a lo mejor la forma que tú tienes de salvarlas les viene muy bien. Bueno, yo estudié en México en la Universidad Autónoma de Puebla y estudié ingeniería química. Empecé a trabajar como investigadora en el área de asfaltos. Ajá. Me gustaba lo que hacía, pero no era algo que me apasionara. Me llamaba siempre la atención todo lo que tenía que ver con el mundo de la biología. E intenté hacer un máster en México que fuera de biología celular. Pero como no tenía la formación de bióloga, no me aceptaron. Entonces busqué otra alternativa y en España, en la Universidad de Valencia, me aceptaron. Hice mi máster en biología celular. De ahí me surgió la oportunidad de hacer un doctorado en la producción de biocombustibles
y me mudé a Murcia, ahí fue donde hice mi doctorado. Eh, y finalmente, bueno, conocí a mi esposo, me tuve que mudar a Madrid y de nuevo, puesto que no tenía yo a nadie ningún contacto, algún laboratorio donde yo ya hubiera podido enganchar para continuar por la línea de la química, empecé a probar en distintos campos y por suerte encontré la oportunidad de trabajar en el INIA y fue donde empecé a tener contacto con la criopreservación y el trabajo de espermatozoides. Así es que, bueno, he ido cambiando, me he ido adaptando a lo que ha ido surgiendo y la verdad es que no me arrepiento porque me apasiona lo que hago. Eh, mm, Cuando empecé a trabajar en el área de asfaltos sentía que me faltaba algo y lo encontré en la criopreservación y en la reproducción de animal. Así es que no siempre la carrera que eliges es donde vas a terminar encontrando tu satisfacción y no hay que tener miedo a tomar decisiones y a veces equivocarse, porque a lo mejor ya he llegado a pensar es que no tenía que haber estudiado química, tenía que haber estudiado biología o veterinaria o algo más relacionado con lo mío. Sin embargo, lo que yo sé de química me ayuda a entender los procesos de criopreservación y me ayuda a entender algunas cosas que a lo mejor si hubiera sido bióloga o veterinaria no lo haría. Entonces, eh, vamos, la vida te va llevando y tú vas encontrando el camino. Sí, porque es impresionante, porque hablas de asfaltos y luego mencionabas biocombustibles y ahora acabamos en crioconservación de pollos. O sea, parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero al final todos son visiones, digamos, en campos del conocimiento que si eres muy especialista, muy especializado, no ves. O sea, ahí se te abren caminos que otros no pueden ver. Aunque imagino que habrá ciertas cosas de ese campo que tendrás que estudiar lógicamente, ¿no? Sí, bueno, y ahí es donde yo veo muy enriquecedor el colaborar con gente que sabe lo que yo no sé, trabajar con veterinarios o trabajar con biólogos, porque al final yo no controlo todo. Entonces, conozco algunas cosas, pero siempre el colaborar con alguien más te enriquece en el sentido de que ellos aportan su experiencia, su visión, sus conocimientos. Y ahí es donde surge algo más grande de lo que tú hubieras podido hacer solo por tu cuenta. Claro. Sí, sí. Además, ahora que mencionas a los veterinarios, claro, estamos hablando de animales de granja, es fundamental el tener ahí una persona que entienda de esos animales y que sepa si cuando estás haciendo un experimento ese animal está enfermo o no, o le viene o no, porque Claro. eso, lógicamente, si no eres experto no lo sabes. O sea que, con lo de Claro. siempre, estamos hablando de mundos interdisciplinares en los que todo Exacto. suma y el conjunto es el que obtiene el resultado, ¿no? Sí, 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 así es. Sí. Bueno, ¿y cómo se siente una mexicana dando, digamos, tumbos por el mundo como tú lo estás dando? Bueno, ha sido también duro en el sentido de que llega un momento en el que no sabes si estás haciendo lo correcto o no, porque me he movido en campos de investigación muy diferentes y a veces da miedo. Pero lo positivo de esto es que siempre hay un aprendizaje y ese aprendizaje es lo que te lleva a ir creciendo. Entonces, lo que a lo mejor hubiera podido ser, bueno, creo que me equivoqué, no tenía que haber hecho esto, en realidad ha sido un aprendizaje que ahora me siento a gusto de tener porque me ayuda a lograr más cosas. Entonces, es verdad que en un tiempo me sentí perdida porque no sabía hacia dónde iba, pero poco a poco se ha ido cristalizando y al final, bueno, me encuentro muy satisfecha con todo lo que he vivido. Bueno, eso de sentirse perdido es muy humano. Sí. Y el miedo a equivocarse. El miedo a equivocarse, da mucho Eso miedo. es. Sobre todo cuando Sí, hay gente que me pregunta sobre la carrera que va a elegir. Tenemos miedo de equivocarnos, de que la carrera que elijamos no te dé la seguridad económica, no te satisfaga, eh, pero al final hay
hay que intentar algo. Y de allí te vas adaptando. No, y además no hay un solo camino, hay muchos caminos. Exacto. y muchos de ellos pueden ser igualmente probables y además agradables para un futuro, ¿no? Bien, pues ahí queda el ejemplo. Hemos llegado al final. Nos tenemos que despedir, no sin antes pues agradecerte estas explicaciones y sobre todo abrirnos este campo que era totalmente desconocido para mí, imagino que para muchos de los que nos escuchan. Así que adelante, sigue adelante con esas ganas y ese entusiasmo que se nota al oírte. Y bueno, pues más adelante supongo yo que cuando, sabe Dios, a lo mejor cambias hasta de campo otra vez y nos puedes contar otras cosas y así vamos ampliando los conocimientos nosotros. Muchas gracias por permitirme compartir esto, Ángel. Muchas gracias. Pues gracias a ti. Hemos hablado con Berenice Bernal Juárez. Hemos dicho que es investigadora postdoctoral en la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos. Muchas gracias. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.